Muy buenas. En el vídeo de hoy vamos a ver un poco de los criterios de Framingham, los mayores y menores, alteraciones del pulso, un poco de semiología cardíaca y al final vamos a ver la toma de la presión arterial. Empecemos. Los criterios de Framingham se han utilizado ampliamente para diagnosticar la insuficiencia cardíaca en la población. Entre estos tenemos el conjunto de los síntomas y signos, que estos se basan en criterios mayores y criterios menores. Para entender mejor los criterios mayores y menores, vamos a hacer unos simples dibujitos. Aquí va a estar los criterios mayores y aquí va a estar los criterios menores. Ya, para entenderlos mejor, vamos a hacer dos personitas. Ahí va una. Y ahí la otra. Bien, vamos a empezar primero con los criterios mayores. A este dibujito le vamos a poner dos rayitas. Que esto va a significar la ingurgitación yugular. A esto le aumentamos una flecha para arriba. Que esto va a significar el aumento de la presión venosa central. Ya, ahora vámonos un poquito más abajo. A este cuerpito le dibujamos un pulmoncito y le vamos a llevar otro. ¿Esto qué va a significar? Va a significar que este pulmón está con edema, o sea, va a ser un edema agudo de pulmón. Y a esto se le va a acompañar unos síntomas, que estos síntomas van a ser la disnea paroxística nocturna y junto a esto los estertores crepitantes, que van a estar dentro del pulmón. Ya. Ahora, después de dibujar el pulmoncito, le dibujamos el corazón. Este corazón, como pueden ver, está un poco agrandado. ¿Y esto qué significa? Significa una cardiomegalia. Y a esto se le va a atribuir el tercer ruido. El tercer ruido o galope auricular. Vamos a dibujar más abajo esto. ¿Qué va a significar esto? Esto es el hígado. Y esta línea va a significar el reflujo hepatoyugular. A este cuerpito solo hace falta dibujarle una balanza. Esto es una balanza. ¿Y esto qué va a significar? Va a significar la pérdida de 4.5 kilos del paciente. Y ahora continuamos con los criterios menores. Ahora a esta personita le vamos a dibujar un pulmón. Y a este pulmón le vamos a añadir algo que ya vimos. ¿Qué va a significar esto? Esto va a significar un derrame pleural. Y a esto se le viene igual una disnea de esfuerzo. Vamos a poner TN. La TN va a significar una tos nocturna. Y ahora continuamos dibujando el corazoncito. Y a este corazón le añadimos una flecha. ¿Qué va a significar esta flecha? Esta flecha va a significar una taquicardia. Ahora sigamos dibujando un poco más abajo. Este es el hígado. Como vemos, el hígado está un poco agrandado. ¿Y esto qué va a significar? Va a significar una hepatomegalia. Y ahora ya nos pasamos a los miembros inferiores. Le dibujamos así y así. ¿Esto qué va a significar? Va a significar un edema en los miembros inferiores. Fácil y sencillo. Para saber si el paciente tiene una insuficiencia cardíaca,
deben haber dos criterios mayores de todos estos, los que ya vimos. O si no, pueden haber dos criterios menores, pero a este se le atribuye un criterio mayor. Y así de sencillo, así de fácil, no te vas a olvidar ahora nunca más de los criterios de Framingham. Alteraciones del pulso. Dentro de las alteraciones del pulso tenemos, por ejemplo, aquellas relacionadas con el número de pulsaciones por minuto, en las cuales tenemos la taquicardia y la bradicardia. La taquicardia es aquella en la cual las pulsaciones van a estar por encima de 90 por minuto. Las causas fisiológicas para esta pueden ser esfuerzos, ortostatismo, periodos digestivos o estimulación erótica. Dentro de las causas ya patológicas tenemos enfermedades cardiovasculares como puede ser una miocarditis o una insuficiencia cardíaca. También los periodos febriles e infecciones son una razón para que esta se presente. En estos periodos febriles, un aumento de temperatura de 1 grado resultará en lo que sería el aumento de las pulsaciones por 10. Después tenemos causas endocrinas como puede ser una enfermedad de Addison, un hipertiroidismo, o también razones más que todo en neuropatías como puede ser un síndrome de Guillain-Barré. Después tenemos la bradicardia, en las cuales tenemos las pulsaciones por minuto por debajo a 60. Entre las razones fisiológicas tenemos, por ejemplo, la compresión de los globos oculares, o también puede ser lo que sería alpinistas o corredores de maratones. Después tenemos las causas patológicas. Pueden ser unas enfermedades cardiovasculares como pueden ser una hipertensión arterial, entre las cuales podemos citar la endocraneal. Tenemos también infartos y corazones senil. Hay otras razones también como puede ser una ictericia o un hipertiroidismo. También se pueden citar las infecciones como puede ser una fiebre tifoidea o un paludismo agudo. Una vez visto esto, podemos pasar a las alteraciones del pulso con relación a lo que sería el ritmo. Dentro de las mismas las conoceremos como arritmias. Tenemos la arritmia respiratoria, en las cuales van a estar aumentadas las pulsaciones en la inspiración y van a descender en la expiración. Después tenemos las arritmias sinusales simples, en las cuales se van a caracterizar por lo que serían periodos de pulsaciones rápidas y lentas, estas intercaladas. Después tenemos las arritmias por paro sinusal. Aquí el latido cardíaco se detiene, esto debido a la falta de estimulación a nivel del nódulo sinusal de Cate y Flack. Otras arritmias pueden ser la extrasistólica, aquella arritmia por bloqueo auriculoventricular, o también la arritmia por fibrilación auricular. Unas alteraciones del pulso que nosotros podemos llegar a estudiar, por ejemplo, es el pulso magnus, el cual es voluminoso y de gran amplitud. Esto más que todo en insuficiencias valvulares aórticas. Y después tenemos el pulso, lo que sería el pulso Zeller, el cual es de ascenso lento y descenso brusco. Y esto lo vemos que todo en caso de aneurismas, shocks o también insuficiencias cardíacas. Después tenemos el pulso tardus, el cual es de ascenso y descenso lento, y lo vamos a pillar más que todo en lo que sería estenosis aórticas. Otro pulso puede ser el pulso de Traube, el cual está caracterizado por dos pulsos, uno fuerte y uno débil. Esto se ve más que todo en insuficiencias cardíacas. Después tenemos el pulso de Kussmaul o pulso paradójico, el cual hay una disminución de la amplitud del pulso y estará presente en lo que sería la pericarditis, mediastinitis o tumores del mediastino. Después tenemos el pulso bigeminado, el cual es un pulso de 2 en 2. Esto debido más que todo a bloqueos auriculoventriculares o bloqueos sinoauriculares, como también extrasístoles. Otro pulso que hay que recalcar es el pulso filiforme. Este es caracterizado por la disminución extrema de la amplitud del pulso y lo difícil que es de palparlo. Esto se lo ve en casos de shocks severos. Ahora continuamos con la sonografía cardíaca. Al examen físico tenemos que tomar en cuenta 3 puntos. El primer punto, la inspección. En la inspección
Damos una mirada en la caja torácica para ver si hay alguna anormalidad o también anormalidades en las regiones donde se encuentra el aparato cardiovascular. Segundo punto, la palpación. En la palpación se busca palpar las regiones del precordio o las regiones del pulso. Cabe mencionar que la percusión ya no se realiza, está en desuso. ¿Y por qué? Porque lo único que se buscaba era la matidez cardíaca o la proyección del corazón. Y por último, tenemos el punto más importante, el tercer punto, que es la auscultación. Posiblemente es el examen cardiovascular más conocido de todo el mundo. Y este se realiza con este instrumento, el fonendoscopio. Toma de la presión arterial. Para la toma de la presión arterial tenemos que tener dos cosas en cuenta. Primeramente, tenemos que tener en cuenta los distintos puntos en los cuales nosotros podemos llegar a tomar la presión. Estos puntos pueden ser lo que puede ser la arteria radial, la arteria braquial, la arteria poplitea y la arteria pedia. Y también tenemos que tener a mano un tensiómetro. Ahora tenemos dos métodos principales para poder identificar lo que sería la presión arterial. Uno es el método táctil y el otro es el método auscultatorio o de Korotkov. En el método táctil se va a utilizar el método de la palpación. Y para esto se va a colocar el brazal, por ejemplo, arriba del codo y se lo insuflará poco a poco hasta que las pulsaciones desaparezcan. Una vez que conseguido esto, se va a palpar la arteria y así empezaremos a desinsuflar lo que sería el brazal y poco a poco veremos que en un punto van a volver a reaparecer estas pulsaciones y aquí es donde se va a identificar lo que es la presión sistólica. Continuaremos desinsuflando lo que sería el brazal y veremos cómo estas pulsaciones aumentan su intensidad. Aquí veremos que dentro de un periodo de tiempo estas pulsaciones van a disminuir su intensidad bruscamente. Aquí es donde nosotros vamos a registrar lo que sería la presión diastólica. Ahora, para el método auscultatorio se seguirá un procedimiento parecido a lo que es el método táctil, pero se reemplazará la palpación por la auscultación con un fonendoscopio. Se insuflará el brazal como siempre y se dejará salir aire. Se colocará el fonendoscopio encima de la arteria a la cual queremos tomar la presión y empezaremos a escuchar la aparición de las pulsaciones. Cuando aparezcan las pulsaciones se tomará como la presión sistólica. Y una vez que empecemos a sacar más aire del brazal, veremos que estas pulsaciones aumentan su intensidad y se escuchan aún más. Y cuando estas pulsaciones lleguemos a escuchar que disminuyen bruscamente, se tomará como la presión diastólica.